aplauso al Señor, hermano. Un aplauso al Rey. Un aplauso al Rey. Denle un aplauso al Espíritu de Dios. Al Espíritu Santo de Dios. Si hoy estoy aquí, es por obra y gracia de Él. Amén. Si hoy estoy en este lugar es porque al Señor le ha placido. La gloria y la honra sea para Dios. Amén. Todos somos afortunados. Usted es un afortunado. Yo soy un afortunado. Somos afortunados. De hecho, la palabra dice que el Espíritu Santo y Dios nos ha anhelado tan intensamente que Él nos buscó. No fue que nosotros buscamos a Dios, fue que Él nos buscó a nosotros. Amén. Y si estamos aquí es porque a Él le ha placido, hermano. Yo quiero que usted se ponga cómodo. Y reciba la palabra del Espíritu de Dios en esta tarde, noche. De tal manera que ella ahonde en su ser, en su espíritu, y produzca un efecto. La palabra establece que toda palabra que sale de la boca de Dios jamás volverá a Él sin resultados. Amén. Pero hay otra parte que nos corresponde a nosotros, que es recibir la palabra de Dios con gozo, con alegría, recibirla de la mejor manera para que ella comience a actuar. Amén. Le oraba al Señor y mi bebé, yo digo mi bebé, tiene 9 años. Tendrá 80 años y seguirá siendo mi bebé. Me veía orar, ¿no? Porque los hijos son lo que te ven hacer a ti y a mí. Son el reflejo de nosotros como padres. Y ella me decía, papi, ¿qué te dijo el Señor? Y yo le decía, nada. Nada. Y tengo un colchoncito donde yo me lo regaló el Señor para las rodillas, para postrarme. Y ella me decía, papi, ¿y si cambias el colchoncito y agarras el otro, el viejito? Y yo la miro en su desconocimiento, en su inocencia. No le respondía, no le decía nada. Voy a seguir orando para que el Señor me hable. Porque Dios habla, hermano. Amén. Si Satanás le habla a sus brujos, Dios le habla a sus hijos, hermano. Amén. Claro que sí. Tenemos la certeza y la seguridad. Y mientras estaba orando, el Espíritu trajo a memoria una palabra. Y me recordó una palabra. Porque dice la Escritura que el Señor Jesús, cuando asciende a los cielos, dice, yo no los dejo solos, no los dejaré solos. Los dejaré con el otro Consolador, el cual los guiará, les enseñará y les recordará. Todo lo que yo les he enseñado, Él se los va a recordar. Y el Espíritu comenzó a recordarme una palabra que me dio hace rato. Y comenzó a tener un trato allí conmigo. Había como que una lucha interna, mental. Y no se crea, hermano, mire, delante del Espíritu Santo digo esto. Yo estoy aquí parado y siento así como un sustico. A nosotros también nos da eso, papá. Porque lo que vamos a hablar no es nuestro, es de Dios. Y esto es serio y es responsable. Amén. La palabra que hoy el Señor te va a dar puede salvar tu vida. Puede salvar tu vida. Amén. En una ocasión yo le dije a un hombre dirigido por el Espíritu Santo, vi cómo le quitaban la vida. Y yo le dije, te traigo una palabra de parte de Dios. Va a ocurrir esto, esto y esto. Y tú conoces mejor toda esta historia que yo. Porque esta historia no es mía, es tuya. Pero Dios te manda a decir esto, que Él te ama. Y en las peores circunstancias y condiciones, clama a Él y Él te va a escuchar. Porque Cristo te ama.
Te ama tanto que murió por ti. Yo creo que el hombre lo hizo. Y andamos por fe, no por vista. Le quitaron la vida siempre. Pero Dios hasta el último instante siempre, 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 siempre te va a hablar. Para que se produzca un devolver, un regresar. Amén. Un regresar, un devolver. Yo quiero que usted abra ahí su Biblia en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías. En el capítulo número 29. Jeremías 29. Hermano, yo quiero que usted preste atención a la palabra que el Espíritu Santo te trae. Pastor Sinic, tengo que estar quietecito, me quedo quietecito. Yo quiero que usted preste atención, que usted escuche y oiga. Escuche y oiga lo que el Espíritu te va a hablar. Amén. Esto puede salvar tu vida. Puede salvar tu vida. Puede hacer una diferencia. Amén. Yo quiero que me levante la mano. ¿Quién vino por primera vez? ¿Quién está aquí por primera vez? Gloria a Dios. Le damos la bienvenida. Esta es su casa. Amén. Ustedes no están aquí por casualidad. Eso no existe. Eso es una mentira del diablo. Las casualidades no existen. Estás aquí porque el Espíritu Santo te trajo aquí. Te trajo a este lugar. Por eso estás aquí. Porque el Señor te ama. Y ha dado e invertido mucho en ti. Te ama tanto que dio a su Hijo por ti. Por eso estás aquí. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Miguel también. Amén. Me alegra verte aquí, hermano. Amén. El Señor está contento, hermano. A Él le agrada cuando hay corazones dispuestos a escuchar su palabra. Amén. Dice la Escritura en Jeremías 29:11. Yo quiero que usted preste atención. Quiero que usted preste atención porque hay una palabra que anda gravitando en este lugar. Porque este lugar es puerta abierta al cielo. Este lugar es acceso directo al cielo. Amén. Y hay una atmósfera, hay un escenario, una atmósfera que ha sido preparada para que la palabra haga el efecto. La palabra de Dios es la semilla y usted es la tierra. Amén. Y va a dar fruto esa semilla. No fruto. La Escritura dice y establece que llevará mucho fruto. Mucho fruto. Dice la Escritura, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaramos que el Espíritu de Dios añade iluminación a la palabra, que nos da revelación a nuestro espíritu para poderla entender en el nombre de Jesús. Dice, porque yo sé, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de ustedes o para ustedes. Yo conozco estos pensamientos, yo tengo estos pensamientos, dice Dios. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. De paz y no de mal. Para daros el fin que seráis. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Para cada uno de nosotros. Quizás un texto que usted ha leído mucho. Quizás este texto hasta de memoria se lo sabe. Eso no, quizás nos ha ocurrido, quizás le ocurre, quizás usted se lo sabe de memoria. Pero hace rato conversaba con una amiga que ella es médico y trabaja en el universitario y trabaja en varias partes. Internista creo que llaman esto, trabaja en la unidad de cuidados intensivos, especialmente con niños trabaja ella. Con niños pues, en la parte de bebé. Y ella es especialista, tiene muchos años trabajando en esto. Y hace días me llamó, hace rato ya, y comenzó a hablarme y me dijo, pastor, no sé, pero Dios te puso en mi mente que te enseñara esto, que te hablara de esto de la parte médica, humana, científica, de la parte humana. Y ella comenzó a hablarme y me refirió a un hombre llamado, es un doctor,
llamado de apellido Hickson, el doctor Hickson, Hitzing, el doctor Hickson. Este hombre comienza a desarrollar un alfabeto de los pensamientos. Un hombre con mucho entendimiento, conociendo la materia, que conoce la parte científica de lo que es nuestro sistema a nivel cerebral, cómo trabaja el cerebro, cómo funciona, cómo actúa este órgano. El hombre ha dedicado muchos años de su vida a estudiar la parte, vamos a llamarlo neuropsíquica, se puede decir, del cerebro, cómo trabaja el cerebro, cómo actúan los pensamientos, cómo trabajan los pensamientos en nosotros, humanamente hablando. Y él comienza a desarrollar un alfabeto de estos pensamientos. Yo quiero que usted preste atención, hermano, porque quizá es la respuesta a vivencias que usted está teniendo ahorita. Quizá es la respuesta a cosas que quizás usted no entienda y por qué están sucediendo estas cosas. ¿Por qué ocurren a veces cosas que no le esperamos y que nosotros queremos otro resultado? Amén. Por eso, de verdad, de parte de Dios, necesito que usted se concentre y se conecte. Amén. Se concentre y se conecte a la palabra. Porque la palabra representa medicina. La palabra representa paz. La palabra representa gozo. La palabra representa llenura. La palabra representa a Cristo. Y Cristo, dice la Escritura, representa o es el camino, dice, es la verdad y es la vida. Cristo Jesús es nuestra fuente de energía. Amén. Por eso necesitamos tenerlo, necesitamos conocerlo y necesitamos saber cómo actúa y cómo piensa él. Este hombre comienza a desarrollar un alfabeto emocional. Un alfabeto emocional. Preste atención. El hombre comienza a estudiar el cerebro humano y comienza a hablar sobre los pensamientos. Y este hombre define los pensamientos como un evento energético que ocurre en una realidad intangible, pero que se transforman en realidades tangibles. ¿Cómo es esto? Él comienza a explicar y él dice que los pensamientos en nosotros ocurren en un órgano que se llama cerebro. Estos pensamientos no podemos tocarlos, no podemos palparlos, pero estos actúan en un nivel que no podemos hacerlo, no podemos tocarlo, no podemos quitarlo, no podemos barrerlo, no, aunque nos bañemos, el agua no los va a sacar, no podemos tocarlo, no podemos tener acceso porque no es tangible, como cuando usted agarra una tabla, agarra el cartón, agarra un saco, agarra una silla, usted puede agarrarlo y quitarlo. Con los pensamientos no se puede hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo se expresan? ¿Cómo se saben? Bueno, cuando ellos comienzan a trabajar, comienzan a funcionar, entonces estos van a generar acciones. Amén. Dice él que estos pensamientos comienzan en una realidad intangible, pero que luego se transforman en emociones. Uno comienza a pensar y estos pensamientos comienzan a hablar y a expresar y a decir a través de acciones, movimientos y conductas. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente? A veces no es necesario que una persona hable y se exprese a través de un gesto, a través de un ademán, a través de la cara, a través de una sonrisa, a través de movimientos que sí se pueden expresar en nuestro rostro. La gente revela qué es lo que tiene en la mente a través de movimientos, a través de acciones. Amén. ¿Cómo sé yo cuando alguien está molesto? Porque la cara la tiene de repente una hacia arriba y una abajo. Usted dice, está bravo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo sé yo cuando alguien está contento? Cuando a alguien le agrada algo. Porque pinta o dibuja una sonrisa en su rostro. Usted dice, está contento. O sea, que los pensamientos que está teniendo le están generando esta emoción. Amén. Por eso, a veces, es necesario, nosotros ahora en Cristo, en el caso de las personas que nos visitan por primera vez, siempre
debemos pedirle a Dios que nos ayude y nos enseñe a pensar. Nos enseña a pensar. Este hombre dice que expresó y estableció, usted lo puede buscar usted en internet, el doctor Hickson, dice que estos pensamientos que vienen a nuestras mentes comienzan a generar movimientos que son a nivel de neuroquímico, vamos a llamarlo así, en nuestro cerebro, y estos comienzan a generar hormonas. Estas hormonas comienzan a hacer un trabajo en nuestro cuerpo y estas comienzan a expresar por la boca, por acción, por emoción o por conducta qué tipo de pensamiento estamos teniendo. ¿Cómo podemos expresarlo? Y este hombre dice y establece esto, que hay pensamientos buenos y pensamientos malos. Pensamientos buenos, buenas decisiones. Pensamientos malos, malas decisiones. Pensamientos buenos, frutos buenos. Pensamientos malos, frutos malos. Él comienza a establecerlo. Dice él, cuando el pensamiento es bueno, entonces comienzan a generar conductas S, dice él. ¿Cuáles son estas conductas? Serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sueño, sociabilidad. Amén. Pensamientos que comienzan, buenos pensamientos que comienzan el mismo cuerpo a actuar y a responder conforme estamos pensando. Cuando estos pensamientos son malos, el cuerpo también responde. Mire, hace años conocí a un hombre, lamentablemente murió de un infarto, fue fulminante. Años después el hijo muere igual, de un infarto también. Una rabia que agarró hermanos que murieron, les dio un infarto a los dos, al padre y al hijo. Este hombre establece que cuando nosotros comenzamos a pensar bien, el cuerpo comienza a reaccionar. Cuando comenzamos a pensar mal, los pensamientos no son buenos, el mismo cuerpo comienza a trabajar y comienza a generar y comienza a segregar una hormona llamada cortisol. Esta hormona comienza un proceso de autodestrucción en el mismo cuerpo. Imagínense esto. Cuando los pensamientos no son buenos, cuando hay pensamientos que de hecho a veces no son nuestros, cuando hay pensamientos que son antagónicos al diseño, al propósito, a la herencia, al destino profético que Dios te ha dado, que no son pensamientos que se acoplan, que encajan con la palabra de Dios, con esos pensamientos que Dios tiene para ti y para mí, que dice que son de paz y no de mal, sino que son pensamientos de calamidad, pensamientos de tristeza, pensamientos de melancolía, pensamientos de depresión, pensamientos de miseria, pensamientos de pobreza, pensamientos de falta de identidad, pensamientos de incredulidad, pensamientos de inseguridad. Automáticamente, mire, no estamos apartando lo que la palabra dice, humanamente hablando, el mismo cuerpo comienza a generar una hormona que se llama cortisol. Esta hormona le habla a todo el sistema circulatorio, sanguíneo, a todos los órganos, dice, comienza una autodestrucción. Y es por eso que se propagan y se generan en el cuerpo, se generan enfermedades cerebrocardiovasculares. Y es por eso que estos pensamientos hacen que las personas les den un infarto, bien sea del corazón o del cerebro. Imagínense esto. Mire el poder que tiene el pensamiento, el poder que tiene nuestra mente, nuestra capacidad para pensar. Cuando los pensamientos no se acoplan a los diseños que Dios tiene. Y esto es precisamente lo que el enemigo vino a hacer a esta tierra. Dice la Biblia que el diablo vino a matar, hurtar y a destruir, a robarte el propósito, a robarte el diseño, a robarte la herencia, a robarte la identidad que ya Dios te dio, a robarte esos buenos pensamientos que dice Dios, tengo buenos pensamientos para ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte un buen futuro, próspero, una buena esperanza. Amén. Cuando hay pensamientos malos o negativos, estos comienzan a generar otras conductas. Conductas, por ejemplo, de rabia, resentimiento, rencor, rechazo, depresión. Amén. Mire, hace muchos años estuve en un lugar donde aprendí mucho de la palabra de Dios, y en especial sobre la sangre, porque aprendí que
la sangre en nuestro cuerpo, el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo, la presión sanguínea en nuestro cuerpo, la sangre, ese vital líquido que te permite a ti respirar, que te da oxígeno al cerebro, que te pone a funcionar el corazón y el corazón comienza a segregar a los demás órganos. Esta sangre se origina, nace, sale de lo que la palabra dice en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, penetra, corta, dice, y discierne pensamientos e intenciones del corazón. Pero hay algo poderoso que dice la Escritura, que dice que ella penetra hasta los tuétanos, dice. Hasta los tuétanos llega a los huesos. Llega la palabra de Dios, que es como espada, que comienza a hacer una incisión. En el tuétano o en los tuétanos es el lugar donde se genera, donde nace, donde comienza a fluir este flujo sanguíneo. Es en los tuétanos, dentro de los huesos, esos blandos que tenemos entre los huesos. No sé cuántos de ustedes han comido, por ejemplo, pollo, ¿verdad? Y usted agarra el huesito y eso se llama tuétano. Los huesitos, lo que está dentro del hueso se llama tuétano. En ese tuétano se generan tres componentes principales de la sangre, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Miren cómo la palabra de Dios, ella encaja completa, hermano. La palabra de Dios es poderosa. Estos tres componentes principales de la sangre están en los tuétanos. De allí es donde se origina la sangre. De allí sale la sangre. Y ella entonces es bombeada al corazón y el corazón, que trabaja como una bomba, comienza a bombearla a todo el resto del cuerpo. Cuando hay una sustancia o una hormona que es negativa en el flujo sanguíneo, como esta que estamos hablando, de la hormona cortisol, que es producto, comienza a funcionar en el cuerpo debido a pensamientos malos, la existencia prolongada de esta hormona en el flujo sanguíneo comienza a generar enfermedades en el cuerpo humano. Y no estamos hablando de la palabra, estamos hablando humanamente, científicamente. Usted puede buscarlo en internet si quiere. Estamos hablando del efecto que causan en nuestra mente y en nuestro cuerpo el pensar mal, el tener una actitud negativa ante las cosas, ante la vida. Amén. Por eso que hay un adagio, hay un dicho que dice, si del cielo te lanzan limones, hermano, aprende a hacer un juguito de limón, limonada, sonríale a la vida. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en este sistema donde hay una lucha, hay una guerra. Hay una lucha y hay una guerra. Nosotros como hijos de Dios entendemos este tema. Que la guerra no es carnal, sino espiritual. Hay una guerra, hay una lucha mental, donde nuestro campo de batalla principal es la mente. La mente representa como un, bueno, tenemos al hombre del vivero aquí, como un vivero, representa como un jardín, donde las semillas son los pensamientos. Pero usted tiene el poder, porque la tierra es usted, su mente. Usted tiene el poder de arrancar esas semillas malas y plantar semillas buenas. Usted tiene el poder de cultivar ese jardín, de ver buenos frutos. Usted es el dueño del jardín. Usted es el dueño del jardín. Y Dios no solo te dio jardín, sino que te dio buenas semillas, porque Él dice, pensamientos de paz tengo yo para ti. Buenos pensamientos. No pensamientos de miseria, de ruina, de tristeza, de depresión, de melancolía, de destrucción, sino pensamientos de paz, dice Dios. Buenos pensamientos. Amén. Mira el poder que tiene la palabra de Dios. Esto es tremendo, hermano. Cuando esta hormona llamada cortisol pasa mucho tiempo en el flujo sanguíneo, esto comienza a generar enfermedades. Y de hecho esta es la causa por la que a veces se generan enfermedades y se heredan enfermedades. Nosotros sabemos en Cristo que estas enfermedades no son cualquier enfermedad. Estas enfermedades son puertas abiertas o puertas que se abren a un mundo espiritual que no vemos, pero sabemos que existe. A este mundo espiritual malo, la Biblia les llama demonios. Malos pensamientos abren la puerta para que demonios entren en el cuerpo, en un cuerpo, y ellos comienzan y se alojan hasta en el mismo tétano y comienzan a generar enfermedades. Porque esos pensamientos se adhieren en los mismos huesos, en los mismos tétanos y traen enfermedades. La persona comienza a expresar su cuerpo, porque el cuerpo habla, comienza a expresar dolor, comienza a expresar a veces ansiedad,
comienza a expresar a veces depresión, melancolía, tristeza. Ya no son solo pensamientos, ya hay otra entidad que entró dentro, que valga la redundancia, entró en el cuerpo. Ya no solo son pensamientos. Amén. Ahora estamos hablando de puertas que se han abierto a través de pensamientos al cuerpo de una persona. Estas entidades llamadas demonios comienzan a poseer. Y estas son las causantes a veces de enfermedades fulminantes en las personas. De repente alguien está bien, pero está lleno su mente de pensamientos y de cosas negativas, le dan una noticia y esto hace, el mismo enemigo hace que la persona agarre una rabia, le envíe un demonio de rabia, de ira, de falta de perdón, de amargura, de odio, y a la persona, mire, se le daña el reloj, se le para el reloj, el corazón, como dice el sabio, el tazón de oro, se rompe. Ese es el plan. La Biblia dice, pensamientos de paz tengo yo para ti. Pero Satanás dice, y yo también. No son de paz, sino de calamidad, de destrucción, de miseria, de ruina, de pobreza. Pensamientos que te quiero ver por el piso. Amén. Porque así está Él, dice la Biblia. La palabra dice que el Señor Jesús dice que nos ha dado autoridad a ti y a mí, como hijos de Dios, de pisarle la cabeza al diablo y a sus demonios. Lo único que ellos pueden ver es la suela de tus zapatos. Nada más. Él conoce esta realidad y Él a través de mentira y engaño, coacción, manipulación, Él trata de invertir esta realidad y que tú pienses que es al revés, que es Él el que te tiene el pie en el cuello, cuando no es así. Amén. Cuando realmente no es así. Dios te ha dado autoridad y te ha dado una legalidad para ejercer esa autoridad. Él tiene poder para hacer algunas cosas, pero tú y yo tenemos autoridad delegada por Dios, que es muy diferente. Está por encima de ese poder. Amén. Si lo vas a dar al rey, hazlo fuerte. A Cristo sea la gloria, hermano. Mire esto. Pensamientos buenos, pensamientos malos. Y vamos a llegar a un punto céntrico en todo esto. Estos pensamientos que nosotros creemos muchas veces que son nuestros, hay pensamientos que son nuestros, hay pensamientos que no son de nosotros, hay pensamientos que son implantados, hay pensamientos que el enemigo te implanta. Por eso el pueblo de Dios necesitamos con urgencia aprender a diferenciar las voces. Nosotros necesitamos aprender a diferenciar, a discernir, a entender quién nos está hablando. Porque a veces nos hablamos nosotros mismos. Hay una voz interna en nosotros. Y hay una voz que está fuera de nosotros. Y hay una voz que está afuera, pero que nosotros le abrimos puertas y comienza a actuar dentro de nosotros. A veces las voces de nosotros y las voces de Satanás se parecen, como le digo a mi hijo, se parecen igualitas, hermano. Son las mismas, casi que las mismas. Su voz y la voz del enemigo, mi voz y la voz del enemigo, casi que son las mismas. Ahora, cuando yo aprendo a diferenciar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, hermano, eso se diferencia de aquí a China. Porque los pensamientos y las semillas que Dios te da, esto te trae paz, te trae gozo, te trae contentamiento. Cuando Dios te envía un pensamiento, este pensamiento te da alegría, te da contentamiento, porque dice Dios, yo tengo buenos pensamientos para ti, para que te vaya bien. Pensamientos de paz. Porque Dios no nos quiere matar, Dios nos quiere, dice la Biblia, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos que aprender a discernir y a entender estas voces que están en nuestras mentes. Mire, el Señor me decía hace rato, mire, preste atención, hermano, que gran parte, a veces, de las diferencias que hay entre nosotros como pueblo de Dios, gran parte de estas cosas, a veces diferencias, disensiones, a veces ciertas rivalidades, a veces cosas que comienzan a ocurrir, que nosotros creemos que están ocurriendo, estos pensamientos también se representan en nosotros como imágenes. Y el enemigo comienza a enviar y comienza a ministrar y envía semillas y envía semillas y envía semillas y envía semillas. Y todo esto está aquí en la mente. Esto, hacemos una película y en la realidad nada de eso está pasando. Y usted apenas ve a la persona, ya usted, donde le ve la cara, donde le ve los pies, no le quiere ver la cara. Usted comienza a tratarla diferente. Hay un cambio y ese es un plan, es un diseño, pero no de Dios. Porque Dios trae unidad, orden y acuerdo.
El Espíritu Santo viene a unir y viene a ordenar lo desordenado. Pero Satanás desordena lo ordenado. Gran parte de los problemas entre nosotros como pueblo de Dios, hermano, casi siempre, porque la verdad que a veces se ocurre y hay personas que se dejan usar por el enemigo y se creen y le compran los pensamientos, pero casi siempre estos pensamientos son falsos, no tienen base sólida, son mentiras, son pensamientos superfluos, efímeros, son pensamientos que el enemigo envía para traer división, para traer contienda. Casi siempre cuando esto ocurre es porque tu relación con Dios, es porque tu oración a Dios está haciendo efecto. Y Él de una u otra forma quiere callarte, quiere que tú dejes de orar, quiere de repente que tú ceses y bajes como que la velocidad a tu relación con Dios. Y Él quiere que te enfríes, que dejes de orar, que te dejes de congregar, que dejes de saludar a tus hermanos. Porque el enemigo sabe que dice, ¿cómo viene la bendición de Dios en la iglesia? ¿Cómo viene? Dice, cuando los hermanos están todos unidos y unánimes, entonces allí Jehová desciende su bendición. Cuando hay unidad, cuando hay orden y cuando hay acuerdo. Amén. Así trabaja el Señor. Usted se imagina, 2000 años atrás, usted se imagina a Pedro tirándole a Juan. O a Juan tirándole a Pablo. O de repente al mismo Juan el Bautizante teniendo líos con el Señor Jesús. Nada de esto, hermano. Nada de esto ocurría. Porque estaban centrados. Ellos conocían cuál era su diseño, cuál era el pensamiento que Dios tenía para ellos. Y eso es lo que nosotros necesitamos ahorita aprender como iglesia. Discernir y entender. Amén. Discernir y entender. Hay pensamientos que comienzan a generar conductas, depresión, desánimo, desesperación, desilusión. Amén. Desesperación, desilusión y desánimo. Por eso, mire la gran diferencia entre pensar bien y pensar mal. Nos conviene pensar bien. Nos conviene pensar bien. Cuando tengo o quieran venir en mis pensamientos de derrota, entonces se comienza a activar esta hormona llamada cortisol. Pero mire lo tremendo que es el Señor. Humanamente hablando, científicamente hablando, están los libros de medicina y está la gente de medicina. No sé si hay un doctor aquí. Habemos muchos doctores en la palabra, pero me refiero al cuerpo humano. Mire esto. Cuando yo comienzo a pensar y a traer a mi vida y a creerme lo que el Espíritu de Dios dice de mí, lo que el Espíritu comienza a ministrarme, cuando yo llego a Cristo por primera vez, yo vengo, hermano, este jardín que representa mi mente, en este jardín hay espinas, en este jardín hay árboles que crecieron de forma desordenada, pensamientos de desorden. En este jardín que es nuestra mente hay muchas cosas que necesitamos, entonces pasar la poda de la palabra de Dios que comienza a trabajar como una poda y comenzar a limpiar este jardín. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, no teníamos buenos pensamientos. Estos pensamientos tuvimos que irlos educando y tuvimos que comenzar a clasificarlos y a decir, esto no es de Dios, esto se va. Esto tampoco es de Dios, esto se va. Este tampoco es de Dios, esto se va. Y comenzamos a través de la palabra, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de tu intimidad con Dios, comenzamos una limpieza. Y el Espíritu Santo comienza a limpiar de adentro hacia afuera. Comienza una renovación, una reestructuración mental. Por eso la palabra dice, y el mismo Señor Jesús le dice a Nicodemo, eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas. Señor, hay que nacer de nuevo. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. ¿Cómo es esto? Eres tu maestro y no entiendes estas cosas. Mira el poder, mira lo importante que es escuchar la palabra y que ésta comience a hacer un efecto en nosotros. La importancia de una transformación y una renovación mental. Que ocurra en nosotros un metamorfo espiritual. Una transformación, así como el efecto de la oruga a mariposa. Amén. Nosotros esta mañana en la iglesia estábamos enseñando que no se trata, hermano, de cumplir años en la iglesia. Se trata de que usted cumpla metas, propósitos que ya Dios tiene para usted. Amén.
No se trata de llegar y estar sentado. Se trata de entender cuál es mi propósito, cuál es mi diseño, cuál es mi herencia, qué es lo que Dios tiene preparado para mí. Todos los que estamos aquí tenemos algo especial. Por eso Cristo murió por cada uno de nosotros. Tenemos algo especial, un diseño específico. Vinimos a esta tierra con un trabajo específico. Lo que Dios tiene planeado para usted no es lo mismo para usted. Lo que Dios tiene para usted no es lo mismo para usted. Hay un diseño específico para cada uno. Por eso necesitamos nosotros conocer y crecer, cumplir metas y propósitos, crecer. No estar sentado, crecer, comenzar a dar fruto, que haya una evidencia, que ahora haya en mí estos buenos pensamientos, nuevos pensamientos de Dios. Y como nosotros somos un jardín, este jardín tiene que dar frutos, muchos frutos. Tenemos que hacer una evaluación, una radiografía bíblica con la palabra. Usted se mira en el espejo, que es la Biblia, y usted se comienza a hacer una radiografía. Yo tengo 2 semanas en el Señor. Hace 2 semanas cómo era, cómo soy ahora. Yo tengo 1 mes en el Señor. Hace 1 mes yo era de tal forma, ahora no. Hace 3 meses yo era de tal manera, ahora me miro y soy diferente. Yo tengo 1 año en el Señor, era de tal manera, ahora soy diferente. Tengo 2 años, 3 años, 5 años, no sé cuánto tiempo tiene usted en el Señor. Pero retrocede y mire cómo era antes y cómo eres ahora. Allí te vas a dar cuenta qué tipo de jardín tienes tú. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son esos pensamientos que están predominando allí en tu mente? Amén. Un aplauso al Rey, hermano. Este mismo hombre establece esto. Mire esto. Que cuando yo comienzo a entender los pensamientos que Dios tiene para mí, cuando yo comienzo a pensar bien, cuando yo comienzo a pensar bonito, cuando los pensamientos son buenos, cuando los pensamientos son positivos, cuando yo entiendo cuál es el efecto que va a producir la palabra en mí, cuando a mí se me revela el poder de la palabra, cuando yo entiendo quién soy yo en Cristo. Antes estaba en tinieblas, pero Cristo me sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. El Espíritu Santo comenzó un trabajo en mí, de adentro hacia afuera. Comienzan a haber cambios, comienzan a haber transformaciones, más que cambios, comienzan a haber transformaciones. Porque la transformación es un proceso de depuración. Antes estaba aquí, pero poco a poco fui transformando, dejando vicios, dejando actitudes negativas, dejando cosas que Dios odia, aprendiendo a odiar lo malo, aprendiendo a amar lo bueno, porque así como se aprende a odiar lo malo, se aprende a amar lo bueno. Hay un proceso de transformación hasta que llego a una meta, un propósito, lo que Dios tiene para mí. Por eso dice la Biblia en Romanos 12:2, dice, no se amolde tu mente a este sistema con lo de este sistema, con sus costumbres, con sus cosas, este sistema. Pero usted y yo no somos parte de este sistema, no somos parte de este mundo, somos diferentes. Y lo que usted tiene aquí, tiene que expresarlo por la boca. Por eso el Señor Jesús dice, de la abundancia de lo que hay aquí, se expresa por la boca. Amén. Ahora usted es nueva criatura en Cristo. Amén. Ahora usted habla lenguas angelicales. Y si las puede interpretar, gloria a Dios. Amén. No hablamos lenguas aquí y después las interpretamos en la casa con otro vocabulario. Eso no es de Dios. Debe haber transformación. Usted lo está entendiendo, ¿verdad? Debe haber transformación. Que lo que usted exprese por su boca, de una u otra forma, usted está hablando de lo que tiene en su mente. Amén. Usted quiere conocer a alguien, déjelo que hable, que exprese, que hable, que se exprese. Y usted va a saber qué piensa. Hay un adagio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero el Señor dice, dime qué estás pensando y te diré quién eres. Si tus pensamientos están basados en la Escritura, si en tu pensamiento, en tu corazón está Cristo Jesús, usted va a ser portador de buenas noticias donde usted vaya. El mundo está en crisis, usted está en Cristo. Amén. El mundo está en miseria, usted está en bendición. Amén.
el mundo tiene pensamientos negativos, usted tiene los pensamientos de Cristo. Se marca una diferencia y esto se expresa y esto se transfiere, se transmite a las personas. Amén. Usted ve a un cristiano lleno del Espíritu Santo o lo va a ver alegre, contento, sonriente. En este día un señor me decía, es que para ustedes todo el tiempo ustedes están bien, todo el tiempo ustedes están bien. Y es que esa es la actitud. No puedo pensar diferente porque lo diferente no está en mí. Esta me visitó una persona a la ferretería y me dice, me visitó una persona y yo estoy bien, dice él, yo estoy bien, económicamente estoy bien, no me falta nada, me puedo dar el lujo que yo quiera, dice el hombre, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y me visitó una persona y me dijo, no tengo empleo, no tengo comida ahorita en la casa, necesito trabajar. ¿Será que tenéis trabajo para darme? Algo, yo puedo hacer algo. Y el hombre lo mira y le dice, sí, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a arreglar en la casa unas paredes. Le dice el hombre, no, al amigo, vamos a arreglar unas paredes, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y yo te voy a dar tanto. Ok, está bien. El hombre empieza a trabajar. Trabajador, empieza a hacer el trabajo. Y después, este que le dio el empleo se le acerca y le pregunta, la cosa está difícil, ¿verdad? Y el que estaba trabajando le dice, no, todo está bien, estamos bien. Entonces el hombre dice, ¿qué pasa aquí? Si me dijo que no tenía para comer, me dijo que no tenía empleo, y me va a decir que las cosas están bien. Me dice, lo que pasa es que ustedes piensan así. Si les cae el mundo y usted dice que todo está bien. No es que seamos mentirosos, hermano, sino que hemos entendido que hay poder en lo que sale de su boca. Hay un poder. Y Satanás está esperando que usted exprese los pensamientos que quizás él ha sembrado en su mente. Él quiere que usted lo exprese por la boca para que le dé un derecho legal. Cuando usted lo expresa por su boca, usted le está dando un derecho legal. Y eso es lo que él quiere. Que usted hable por su boca. Y usted diga lo que él le ha hecho pensar y le ha hecho creer que son pensamientos suyos o de Dios. Por eso la palabra dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Hay poder en el habla. Hay poder en el habla. Hay poder. En el habla hay poder. Porque cuando usted expresa con palabras, las palabras es el resultado de los pensamientos. Es el producto final, como dice el apóstol Carlos, de lo que usted está pensando. Usted expresa en palabras y el diablo dice, cuando son malas confesiones, dice, amén. Estoy trabajando y me está yendo bien en el plan que tengo para ti. Antagónico y contrario al diseño que Dios tiene para ti. Pensamientos de paz, dice Dios. Por eso, presten mucha atención a lo que sale por su boca. A la confesión que sale por su boca. Amén. Vuelvo y repito, no es que seamos mentirosos. Si a usted le duele una muela y usted le pregunta, ¿le duele la muela? Usted le va a decir que no, hermano. Porque no podemos decir mentira. Claro que sí le duele la muela. Si a usted le duele la cabeza, usted no va a decir que no le duele la cabeza. Le duele la cabeza, hermano. No podemos decir mentiras. Uno puede tapar el sol con un dedo. Eso no se puede hacer. Es imposible hacerlo. Pero dice la Escritura que por la sangre de Cristo y por la llaga de Cristo yo fui curado y fui sanado. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Es muy diferente. Escuche esto. Mire lo tremendo que es esto. Que la ciencia, el hombre, el diablo y los demonios siempre van a terminar dándole la gloria a Dios. Aunque no quieran. Y el Señor los va a poner a trabajar y los va a poner a ser mandados para usted y para mí. Aunque no quieran. Porque Dios es soberano. Y dice la palabra que el mismo Señor Jesús aprendió obediencia, no estimó ser igual a Dios, se dio por usted y por mí, y el Señor, el Padre, Jehová de los ejércitos, lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre, dice, por encima de todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que en el nombre de Cristo Jesús, toda lengua, visible e invisible, confiese que Él es el Señor. Amén. Y ese Señor está dentro suyo y está dentro de mí. Amén. A ese Señor le hemos entregado el corazón. A ese Señor le hemos entregado nuestra vida y nuestra decisión. Al Señor Jesús. Dice este hombre, este doctor, que cuando nosotros entendemos, humanamente hablando, entendemos que no podemos pensar mal, porque cuando yo pienso mal, atraigo lo malo.
Y mi cuerpo humanamente va a responder a eso. Hay gente que tiene 25 años y mira el espejo y dice, ya estoy viejo. Y ya está viejo, hermano. Y de repente al otro día amanece así como que con achaque, con dolores. Ya está viejo. El cuerpo lo cree. El cuerpo responde a lo que usted está confesando. Mira el poder que tiene el cuerpo. El poder que tienen los pensamientos, que pueden, así como la palabra profética que Dios puso en tu boca. Cuando yo digo, porque pensamiento de paz tiene Dios para mí. Cuando yo digo y expreso, porque el Señor ha puesto su palabra en mi boca para arruinar, para arrancar, para destruir, para demoler todo plan satánico. Y me ha dado el poder en mi boca para plantar y edificar el reino de Cristo. Esto tiene un poder profético de crear escenario. Donde no existe nada, la palabra profética la crea. Y el ambiente lo transforma de tal manera que lo prepara para que la gloria y la presencia del Rey descienda en ese lugar. Y comiencen a haber cambios porque tienen que haber cambios. Pero este mismo poder de crear una atmósfera profética también lo tiene las malas confesiones. Satanás imita. Es un imitador, es un ladrón. Cuando usted confiesa mal, entonces esto también crea un escenario para que se abran avenidas, puertas para un fluir de demonios y comienzan a actuar en los cuerpos de las personas. Vienen enfermedades en las personas. Hay enfermedades que son humanas, amén, que son normales, porque si usted llega a su lado de la calle y va a abrir la nevera, hermano, ahí le puede ocurrir algo al cuerpo. No somos de hierro, no de carne y hueso, amén. Usted sale a trotar y sale a correr y le da vuelta a la manzana y de repente se para y se sienta. Dios guarde, hermano, y se puede parar el corazón. No podemos parar así. Es que esto es poco a poco. Amén. Hay leyes físicas que no podemos transgredir, porque esto va a generar una consecuencia. Toda acción va a generar una consecuencia. Pablo lo establece en el libro de Gálatas. Todo lo que se siembra se va a recoger. Usted siembra mango, usted va a recoger mango, hermano. Si usted siembra odio, usted va a cosechar odio. Si usted siembra enemistad, va a cosechar enemistad. Si usted siembra malos pensamientos, va a recoger malos pensamientos. Va a recoger de esa semilla. Y no va a recoger un fruto, va a recoger una cosecha, y no una cosecha, sino muchas cosechas. Amén. Las palabras son semillas que se siembran. En el mundo espiritual tienen mucho poder. El mundo dice, no te preocupes si lo que te digo fueron puras palabras, eso no rompe los huesos. No, hermano. Es fuerte el poder que tienen las palabras. En el mundo espiritual tienen la capacidad de crear, de generar, de crear un ambiente. Las palabras, las confesiones. Amén. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, le damos mucha importancia a lo que sale por nuestra boca. Porque lo que sale por nuestra boca son derechos legales. Y la Escritura dice y establece que en el día del juicio todos vamos a dar cuenta de lo que salió por nuestra boca. Si alguna palabra ociosa ha salido por nuestra boca, daremos cuenta en el día del juicio. Toda palabra que salga de su boca, si no va acompañada por la palabra de Dios, es vana y vacía, no sirve, es inservible. Cuando va acompañada con palabra de Dios, esa palabra tiene el poder para arruinar, para trastornar, para parar, para secar, para quitar todo plan, diseño, estrategia y todo pensamiento satánico que el diablo le haya enviado a usted o le haya querido transmitir. Amén. Mira el poder que tiene la palabra, el poder de los pensamientos. Amén. Sonríe, hermano, que Cristo le ama. De hecho, se dice que cuando sonreímos, ejercitamos, no sé cuántos músculos tiene la cara, pero son muchos. Cuando es bueno sonreír, porque cuando usted sonríe, mire lo tremendo que es esto. Cuando hay malos pensamientos, el cuerpo le dice al mismo cuerpo, vamos a destruir este cuerpo. Comienza esta hormona llamada cortisol a hacer una autodestrucción del cuerpo. Automáticamente. Los tuétanos comienzan a secarse. El flujo sanguíneo comienza a envenenarse. De hecho, hasta la hemoglobina se le baja. Mire el poder que tiene el pensamiento. Los malos pensamientos. Usted lo puede buscar en internet si quiere. Los malos pensamientos, pensar mal, genera una hormona que se llama cortisol.
Pero cuando usted comienza a tener y comienza a entrenar su mente con los pensamientos de Cristo, esto tiene un poder tremendo, hermano. Poderoso. De hecho, la ciencia dice que cuando son buenos pensamientos, el cuerpo comienza a segregar no una, sino 4 hormonas. No una, sino 4. Y la llaman la hormona de la felicidad. Usted no ve que antes, cuando usted no estaba en Cristo, usted se veía como la célula, arrugado, deteriorado y vuelto nada. Pero ahora en Cristo, su rostro resplandeció. Ahora usted es sonriente, usted sonríe, usted es diferente, usted es una persona alegre. La gente dice, yo quiero de lo que él tiene, porque algo le ocurrió. Algo diferente, algo que no es de este mundo le ocurrió. Su rostro es diferente, su rostro es radiante, hay otro semblante, porque ahora usted le abrió una puerta al Espíritu de Dios y le dio todo el derecho legal de que él lo inunde en todas sus áreas. Y esto se expresa en el rostro, en la cara. Cuando Moisés hablaba con Dios, dice que cuando él descendía, de su rostro salían rayos. Imagínese usted, un hombre debió haber sido la misma presencia de Dios lo tuvo que haber rejuvenecido. Cuando nosotros estamos en Cristo y comenzamos a entrenar nuestra mente y nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo, usted comienza a rejuvenecer como el águila. Usted comienza a rejuvenecer. Usted y yo fuimos llamados a ser águilas, a levantarnos, a volar. No fuimos llamados a ser gallinas. Este mundo está entrenando al mundo, Satanás está entrenando al mundo con estos pensamientos. Pensamientos de ruina, de miseria, de pobreza, pensamientos de no tengo, no se puede, pensamientos de que esto está muy caro, pensamientos de que esto se lo llevó quien lo trajo. El enemigo está entrenando al mundo para que piense de esta manera. Pero Cristo y el Espíritu Santo hacen lo contrario. Amén. Nos entrena para tener buenos pensamientos y sacarle. Hermano, si las cosas están como que boca arriba y te lanzan limón y usted agarra y te hace un guarapito, hace una limonada, se toma la limonada. El Espíritu Santo te entrena para que usted le vea lo bueno a todo. Dice todas las cosas, buenas y malas, para el que ama a Dios, siempre le van a ocurrir para bien. Amén. Mire esto, y Dios no es loco, y el Espíritu Santo menos. Amén. Todas las cosas que te están ocurriendo, todas las cosas que te están afectando, todas las cosas que el enemigo ha traído a tu vida, todas las cosas, todos los pensamientos, las actitudes, las conductas, todo lo que el enemigo ha querido traer a tu vida, te van a ayudar para bien. Porque Dios lo dijo y Dios no miente. Pero necesitas tener el pensamiento de Cristo. Necesitas tener la mente de Cristo. Mire esto. Cuando los pensamientos son positivos, el cuerpo comienza a segregar 4 hormonas. Una se llama dopamina, otra se llama serotonina, la endorfina y la oxitocina. Estas hormonas las llaman las hormonas de la felicidad. Te rejuvenecen, te sacan una sonrisa. Amén. Las hormonas de la felicidad. Cuando no hay quejas, sino agradecimiento. Pastor, ¿cómo está? Excelente. Estoy bien. Soy un afortunado. Tengo salud. Puedo comer. Mire, si usted quiere saber cómo está, eso es rapidito, sencillito. Usted visita a alguien, a algún familiar, esperemos en el nombre de Jesús que no tenga familiares enfermos, pero usted nada más tiene que visitar un hospital y usted va a ver la bendición de tener salud. Y a veces ni lo tomamos en cuenta. A veces pensamos más en el bolsillo, que no tenemos esto, que no tenemos aquello. Las añadiduras. Pensamientos de agradecimiento y no de queja. Es lo que Dios quiere que usted tenga. Que sea agradecido con Dios. Que Dios te dio la vida. Que Dios te dio un cuerpo. Dios te dio 2 manos. Dios te dio 2 ojos. Tiene las 2 orejas. Tiene las 2 piernas. Dios te dotó, te equipó.
Agradecimiento. Gracias, Dios. Gracias. Agradecimiento. Agradecimiento. Hay muchas formas de expresar agradecimiento a Dios. Muchísimas formas. Miles de formas. Lo principal es que usted le entregue su corazón a Dios. Que usted le abra el corazón a Dios. Porque Dios quiere verte bien. Dios quiere verte resplandeciente, rejuvenecido. Dios quiere verte contento, alegre, porque Dios es un Dios alegre. Dios quiere verte levantado. Dios quiere levantarte. Dios quiere formarte. Dios quiere prepararte. Dios quiere equiparte. Dios quiere prepararte para lo que el enemigo está haciendo en este sistema. Dios quiere prepararte porque la venida del Señor está cerca. Dios quiere prepararte porque te ama, por eso te ha traído aquí. Dios quiere equiparte, quiere que entiendas que estás ahora del lado del equipo ganador. Dios quiere que entiendas que ya Él te sacó y te trajo, te arrancó del reino de la tiniebla y ahora te plantó en el reino de la luz, donde todo se puede. Donde dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Soy más que un vencedor. Tengo el poder y la autoridad y la legalidad dada por Dios de yo poder administrar este jardín y poder decidir cuáles pensamientos quedan en mi mente y cuáles no. Amén. Por eso la Escritura dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y estos pensamientos ya no son los míos, son los de Cristo. Me he unido a Cristo y un solo espíritu soy con Cristo Jesús. Ahora yo pienso como el Espíritu Santo quiere que yo piense, que está en mí. Y este espíritu trata con mi espíritu. Y este Espíritu Santo que trata con mi espíritu va a tratar con mi alma. Y a mí me va a corresponder hacer mi parte. Tratar con mi alma, con mi mente, con mi voluntad y con mis emociones. Yo tengo que aprender a decidir. Necesito aprender a decidir. Necesito aprender que en mi vida tiene que haber una transformación ahora. Necesito aprender a decidir bien, para pensar bien. Buenos pensamientos, buenas decisiones. Malos pensamientos, malas decisiones. Pero para usted pensar bien y tener buenas decisiones, usted tiene que tener algo que se llama paz. Paz que está por encima de todo. La paz que Cristo te da. Y para que esto ocurra, usted tiene que abrirle y darle un derecho legal al Espíritu de Dios y a Jesucristo en su vida y en su corazón, porque lo necesitas. Amén. Cuando estamos en paz, decidimos bien. Cuando estamos aturdidos, cuando estamos en confusión, cuando estamos en desesperación, las decisiones casi siempre son malas. Cuando tenemos paz y tenemos tranquilidad, tenemos serenidad y tenemos confianza y sabemos que dependemos del que todo lo puede, del que me ha dado autoridad y poder y legalidad, uno dice, todo está bien. Todo está bien. Porque usted sabe quién te respalda. Amén. Usted sabe quién te respalda. Un aplauso al Rey, hermano. Yo quiero que nos ubiquemos, por favor, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Y con esto cerramos, amén. 1 Corintios 15, capítulo 15, versos 52 y 53. Dice, vamos a leer el 53. Dice la palabra, el 15:53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario que esto, nuestro cuerpo, que está en corrupción, que sabemos que va a la tumba, sabemos que se va a comer el gusano, hermano, sabemos que esto es corrupción, esto es pecado, es necesario que esto comience a vestirse de pureza, de santidad, que comience a vestirse de lo que está dentro de nosotros, que lo que está dentro de nosotros comience a fluir, comience a salir, comience a impactar, así como hizo Dios con Moisés.
Lo llamó al monte y le dijo, ven acá, necesito sacar de lo que yo te di a ti y meterle a 70. Dios le dijo, tráeme 70 varones, porque les voy a sacar de lo que te di a ti para darle a ellos. Todo en esta vida, todo, absolutamente todo es transferible. Todo se transfiere. Así como se transfiere lo bueno, también se transfiere lo malo. Todo es transferible. Y cuando usted llega a un lugar con olor a Cristo, con fragancia a Jesucristo, impregnados con Cristo Jesús, cuando usted llega a un lugar que usted emana olor y huele a Cristo, huele a vida, los demonios eso lo conocen, eso lo saben. Cuando usted llega a un lugar, hermano, los demonios se van, tienen que correr. Hay una transformación en el lugar donde usted llegó porque no es cualquiera. Y usted comienza a hablar del evangelio sin abrir la boca. Usted comienza a expresar con movimientos, con conductas lo que usted está pensando, lo que hay en su mente. No sé si a usted le ha pasado, alguien de repente lo saluda y dice, hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Y dice, ¿y cómo sabe él que yo soy cristiano? ¿O cómo sabe ella que yo soy cristiano? Porque eso en el mundo espiritual hay una fragancia. Así como los demonios dejan un hedor, ellos dejan una fragancia. Amén. El Espíritu Santo deja una fragancia en el mundo espiritual. Amén. Por eso, hermano, debe haber en nosotros una transformación, un proceso de desintoxicación. Desintoxicación debe producirse en nosotros. Por eso el Espíritu de Dios te trajo esta noche. Debe haber arrepentimiento, debe haber una conversión, debe haber un derecho legal al Señor, debe haber un expresar, un hablar al Espíritu de Dios. Usted debe hablar y confesar por su boca. Pablo dice en Romanos, en la carta de los Romanos, dice, porque con el corazón, con la mente se cree, pero con la boca se confiesa. Usted cree con la mente, con el corazón, con la mente, pero con la boca usted confiesa salvación. Usted con la boca le da el derecho legal a Cristo Jesús que entre en su vida. Usted con la boca le dice al Señor Jesús, yo quiero y necesito una transformación en mi vida. Ya no quiero que las cosas sean iguales. Yo quiero salir de este hoyo donde estoy. Yo quiero salir de esta encrucijada que no veo salida. Yo quiero salir, ya el enemigo me tiene atrapado. No sé ni cómo pensar. La mayoría de nosotros pensamos de esta manera antes de llegar a Cristo. Veníamos en decepción, en desespero. Creíamos que ya todo se había terminado. Nos creíamos por el piso porque eran pensamientos que el enemigo había invadido a nuestra mente, haciéndonos creer que ya no éramos aceptables, que ya no había un buen futuro en nosotros. Y es lo que Él ha creado y ha diseñado en este sistema, en esta nación. Los padres dicen, no, los hijos tienen que estudiar afuera porque allá sí van a realizarse en la vida. Allá sí. Eso es la forma, es el formato, ese es el patrón que el enemigo ha creado en la mente de las personas. Pero Dios piensa diferente y ya Él pensó diferente para ti y para mí. Por eso esta noche usted no puede irse de este lugar sin confesar a Jesucristo, sin darle el derecho legal al Señor Jesús y decirle, Señor Jesús, entra en mi vida. Si tú pudiste hacerlo con tanta gente, también lo puedes hacer en mi vida. Él tiene el poder, en Él está el poder. Está ahora del lado del equipo ganador. El Espíritu Santo te arrió y te trajo aquí como ovejita hacia el buen pastor que es Cristo Jesús. Jesús es el buen pastor. Amén. Él es el buen pastor. Él quiere que usted y yo seamos prosperados en todo. Él quiere que nosotros haya una prosperidad interior. No estamos hablando de plata, de billetes, de efectivo, de dinero. Estamos hablando de lo espiritual, lo más importante. La plata y el oro, eso se va a quedar aquí. Se lo va a comer la oruga, el saltón y el revoltón. Eso se va a quedar aquí. El cielo y la tierra, todo esto pasará. Pero la palabra y el destino y la palabra profética que Dios ha dado, que Dios te ha dado, que Dios te ha sellado, que Dios ha sembrado tu espíritu, no pasará. Hay un propósito. Varón, Dios te creó con un propósito, con un diseño. Y Él te lo ha revelado, pero quiere que tú lo entiendas y quiere que tú actúes y decidas seguir tras ese diseño, tras ese propósito.
No es lo que el mundo te ha pintado, es lo que Dios ya dijo de ti. Que el mundo y el diablo hablen lo que quieran decir, pueden decir hasta misa, pero Dios ha dado otra palabra para ti. Y por eso el Espíritu te trajo a este lugar. Dios tiene buenos planes para ti. No eres cualquiera, eres un triunfador. Todo lo puedes en Cristo, que es tu fortaleza. Eres más que vencedor. Por eso el Espíritu te trajo a este lugar. No eres cualquiera. No estás en derrota. Estás en victoria. Y el Espíritu te encontró y te trajo aquí. Por eso estás aquí. Mira cómo Dios te ama. Te ama tanto que te trajo aquí. Hay un diseño. Hay una herencia. Hay un destino profético. Y Dios quiere que tú te encuentres con Él. Pero Dios no obliga. La decisión nos corresponde a nosotros. Cuando tú expreses por tu boca al Señor Jesús y le des el derecho legal, un mundo, un diseño. Dios es nuestro arquitecto. El que trazó tu destino fue Dios. El que hizo y te dibujó, el arquitecto de tu vida fue Dios. Y Él cuando te diseñó más que vencedor. Él escribió en ese diseño que todos los ibas a poder en Cristo, que es tu fortaleza. No te diseñó como un perdedor, te diseñó como un ganador, Por eso el Espíritu te trajo a este lugar, por eso te trajo aquí. Depende ahora de tu decisión, de lo que tú decidas. No solo vas a decidir por ti, vas a decidir por naciones que están en tus lomos, generaciones que están en tus lomos, que están esperando la decisión que vas a tomar. Hay una descendencia que está en tus lomos, que esta noche está esperando por tu decisión. Si decides seguir a Cristo, decides bien, decides lo mejor. Si le decides abrir tu puerta, la puerta de tu corazón al Señor Jesús, las cosas van a ser diferentes. Van a pelear contra ti, pero no te vencerán. Vas a tener lucha, vas a tener oposición, pero va a ser diferente, porque vas a estar blindado con Cristo, porque un ejército de Dios va a actuar a tu favor, porque vas a pasar ahora a ser pertenencia del Rey, vas a pasar a ser miembro del ejército de Cristo Jesús, vas a pasar a ser un soldado del ejército de Cristo, y Cristo va a pelear por ti, y va a pelear contigo, va a estar de tu lado, y si Cristo está contigo, ¿quién puede pelear contra ti? Van a pelear, pero no te van a vencer. La importancia de saber decidir, de saber escoger y de decirle a Dios gracias por todo. Ser agradecidos con Dios. Nosotros necesitamos ser agradecidos con Dios. Dios te ha dado, nos ha dado a cada uno un diseño profético. Nos ha dado una herencia. Nos ha dado todo. Ahora en nosotros está el poder y está la disposición de escoger, de decidir, y no solo por boca, esto es por conducta. Ahora hay un nuevo estilo de vida. Los pensamientos generan conducta, generan emociones. Estas emociones generan un estilo de vida, generan un entorno de vida. Como la gente piense, así es su entorno. Si la gente tiene, discúlpeme la expresión, hermano, pero es necesario enseñarlo. Si la gente es grosera en la mente, va a ser grosera en el expresar. Si la gente puede tener a Cristo en la boca, pero no lo tiene en su mente, en su espíritu, no va a haber conexión. Tarde o temprano, estos pensamientos van a salir y se van a expresar. Por eso es necesario que en el pueblo haya una transformación, haya un renuevo real, no un evangelio mental. Es un evangelio puro, espiritual, que ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Yo me vacié de los pensamientos de este mundo, ahora me llené de los pensamientos de Cristo. Y esto va a hablar por mí hasta por los poros, hermano. Hasta por los poros, sin necesidad de usted hablar. Ahora estos pensamientos van a generar en usted y en mí un estilo de vida, una forma de vivir, de desenvolverme. Este estilo de vida va a generar a futuro mi futuro. Va a generar mi futuro. Esto va a influir en mis decisiones. Mire la importancia de tener a Cristo arraigado en nosotros. Que realmente haya habido en nosotros una transformación. Que los pensamientos hablen de que Cristo está en mí.
no solo por boca. Por eso el profeta Isaías le dice al pueblo por dirección del Espíritu de Dios: dile a mi pueblo que este pueblo de labios me honra, pero el corazón, su mente está lejos de mí. Yo no estoy en ellos. Por eso Cristo quiere que usted le abra el corazón realmente al Señor. Por eso